sinceramente tenía un montón de cosas en mi cabeza, cantidad de sermones, a pesar de que llevo unos 4 años pastoreando como tal en una iglesia local, sermones, prédicas, lecturas de algunos libros, artículos que he escrito y que he leído, estudios en mi mente. Ahora con lo de filosofía, había muchas cosas en mi mente, las cuales eran opciones para compartir en esta mañana. La verdad, estaba preocupado. Estaba preocupadísimo. Señor, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Qué de tanto que tú me has enseñado a mí, que yo de pronto he compartido en la iglesia o que he compartido en ciertos lugares? ¿Qué, Señor? ¿Qué quieres que yo haga para este día? Además de eso, sabía de las muchas necesidades que apremian a la iglesia de hoy. La iglesia de hoy tiene desafíos importantes, tiene retos culturales que enfrentar. La iglesia está viviendo cambios vertiginosos, fuertes, que a veces nos dan temor y no sabemos cómo enfrentar. Tenía en mente también esas necesidades que vivimos como iglesia y sobre todo ustedes, la mayoría que están aquí como jóvenes. También tenía en mente todo lo que está viviendo nuestra sociedad, la cual se encuentra sumida en una confusión muy profunda y al mismo tiempo dicha confusión trae desesperación. Cuando venía de Bogotá me monté en varios taxis, luego en el avión y en ambas ocasiones vi gente confundida sobre Dios, sobre la verdadera espiritualidad. De hecho, anoche mismo salí con uno de los estudiantes aquí a quitarme toda esta melena de cabello que tenía y nos encontramos con un chico confundido sobre las cosas de Dios. Hay mucha necesidad. Todo eso estaba en mi mente. Señor, ¿qué de tanto? Los retos de la iglesia, estrategia para jóvenes, para iglesia, sobre la crisis mundial, sobre filosofía que estoy dando. ¿Qué de tanto? ¿Qué hago? Pero después de haber considerado esa multitud de temas que podía compartir, el Espíritu de Dios me guió a compartir una sola cosa. Haga así conmigo, uno. Y puya el compañero que está al lado y dile, uno. Una sola cosa. Una sola cosa el Espíritu me guió. De tanto una sola cosa. Una sola cosa. Algunos hombres de Dios han seguido muchas veces este mismo patrón. Y al querer abarcar cantidades de cosas, ellos terminan siendo guiados para proclamar, orar y afirmar una sola cosa. El mismo Dios también, repetidas veces en las Escrituras, le dijo a la iglesia una sola cosa. La frase una sola es muy frecuente en la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio 10:12 dice que una sola cosa pide el Señor. En Miqueas 6:8 también. Dios pide una cosa. El salmista en el Salmos 27:4, el salmista dice que deseaba una sola cosa y esta buscaba. En el Salmo 27:4, una sola cosa y esa sola cosa buscaba, que era estar en la presencia de Dios. En Apocalipsis 2:4, el Señor de las iglesias, nuestro Señor Jesucristo, en la revelación que recibió Juan, le dice a la iglesia de Éfeso, la elogia, pero le dice una sola cosa tengo contra ti, que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Y es que para nuestro tiempo tan desafiante pareciera que la solución fuera muchas cosas.
o la creación, invención de un mensaje nuevo, de nuevos principios, nuevos gurús, nuevos expertos. Pero la realidad, lo que necesita nuestra generación y nuestra iglesia es aquello antiguo que nunca perderá su vigencia. Es aquella noticia, aquella palabra, aquel evangelio que Cristo ya ha estipulado en la Biblia. Pero a veces, como yo estaba hace unos días, ¿qué nuevo puedo dar? ¿Qué, Señor? Dame algo nuevo que ellos no hayan escuchado. Y muy seguramente lo que yo voy a decir acá ya lo has escuchado, pero necesitamos siempre retomarlo, considerarlo, apropiarlo. Al Señor le gusta siempre repetir las cosas. 2 veces, 3 veces repitió la ley al pueblo de Israel. Pablo también repetía: no me es molesto repetir las mismas cosas. Pero a veces deseamos cosas nuevas. Y 2 cosas relacionadas con mi enseñanza de hoy. De hecho, 2 cosas relacionadas con la filosofía para mis estudiantes y también para todos, para mayor provecho. Una sola cosa. La primera cosa relacionada con nuestro compartir de hoy es que interesante que el filósofo Pitágoras y su escuela, sus seguidores, consideraban muy inteligentemente que el número 1 trae orden y unidad. El número 1 para Pitágoras. Voy a hacer un examen ahorita. Entonces, pendiente. Eso, apunten. Número 1 para Pitágoras traía orden y unidad. Y decía también Pitágoras y los pitagóricos que el número 1 representa la divinidad. Porque el número 1 es increado. ¿Quién crea el 1? El 0 no le puede dar valor al 1. Y el 0 es el que está antes del 1. El número 1 es increado. Pero al mismo tiempo el número 1 es creador. El 1 no es generado por ningún otro número, pero cualquier otro número puede generarse a través del 1. Muy inteligentemente Pitágoras, en la sabiduría y en la gracia común que Dios se le dio, llegaban a esas conclusiones. Y el segundo dato de interés es que nuestro texto de hoy está basado en la carta a los Efesios. Es una carta donde se dice que precisamente allí inicia la filosofía con Tales de Mileto, que es la misma región de Éfeso. Entonces, ya saben, 2 puntos ahí, ahorita arreglamos. Vamos a compartir en la carta a los Efesios, y el apóstol Pablo en esta carta nos va a decir y nos muestra la unidad, y también resalta el número ¿qué? 1, porque una sola cosa Dios me ha dado acá para enseñar, y es esta. Y vamos a ir al capítulo 4 de la carta a los Efesios, versículo 5. Vamos a leer desde el versículo 4. Vamos a leer allí. Voy a leer desde la versión NTV. Dice: pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados, y a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Versículo 5, que es el que tenemos acá proyectado, dice: hay un solo ¿qué? Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y sigue diciendo el versículo 6: un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todo y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros, mi versión dice, un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Versículo 11.
Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Un texto muy importante donde ustedes vieron a simple vista que se enfatiza ¿qué? El uno, el número uno. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes se encuentra en el versículo 5. Quiero compartir 4 puntos que se encuentran en el versículo 5, 3 de ellos, y el otro se encuentra en el versículo 7. Leamos el versículo 5, dice: hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Primer punto, hay un solo Señor, un solo Señor. Para tiempos de la iglesia primitiva, nosotros sabemos que se levantaban muchos señores proclamándose o autoproclamándose Señor de toda la tierra, del imperio, de las ciudades. Y no solamente eso, sino que dichos personajes demandaban una adoración y una devoción. Y todo aquel que no se entregara, que no adorara a estos personajes, los cristianos pues serían marginados y en el peor de los casos eran muertos por esta desobediencia. Hay un solo Señor. Y yo me preguntaba a Dios, ¿qué le enseño? ¿Qué traigo? ¿Será que me gusta mucho la historia de Daniel? Cómo Daniel, estando en una situación, en un país diferente al suyo, pudo no contaminarse, decidió no contaminarse de la comida del rey. Me gusta que Daniel dice que Daniel tenía un espíritu superior al resto de los jóvenes. Me gusta esa historia porque Daniel muestra un choque contracultural y muestra convicciones de él. Me gusta, Señor, voy a compartir sobre Daniel. Ese tema es especial para los jóvenes, sobre todo los jóvenes del seminario, jóvenes que están en las iglesias, jóvenes que se encuentran en sus universidades con diferentes ideologías, con tentaciones para seguir, para creer. Voy a compartir sobre Daniel, pero no, mejor sobre José. José, que tuvo muchos sueños, quiso emprender, quiso seguir adelante a pesar de sus dificultades. Señor, José es especial. Los jóvenes viven muchas dificultades, pero no. Mejor comparto sobre Josué, porque Josué lideró y recibió el legado de Moisés. Pero Josué tenía temor. Ese es Josué. A veces cuando estamos iniciando el pastorado, un ministerio, una vocación, una profesión, tenemos ¿qué? Temor. Ese es especial Josué. Pero no. Mejor Gedeón, que rehusó del llamado de Dios. Dios lo llamó: Gedeón, mira, te he llamado para que dirijas a mi pueblo y lo libertes. Pero no, mejor Sansón. Porque hay muchos que están buscando Dalilas, a la Filistea. Recién habla el Señor. Pero no, déjalo quieto, me dijo, déjalos quietos a los chicos. Pero ojo, chicos, ahí entre paréntesis, ojo con las filisteas y chicas con los filisteos. Al final, ninguno de ellos. Un Señor. Un Señor. Él es. ¿Por qué enseñarles? Y es muy importante, quiero aclarar que yo he enseñado sobre Daniel, José, Gedeón. Lo he hecho continuamente. Pero en esta ocasión, Dios dijo: un Señor. Es lo que necesitamos siempre. Sí, porque hablar de ese Señor, de Jesucristo, si le enseño a ellos, le enseño que ese Señor está por encima de sus sueños, como lo hizo con José.
El Señor de los sueños de José era ¿quién? Cristo. Él estaba por encima de sus sueños. Si yo hablo de Jesucristo, voy a hablar de aquel que estuvo por encima de los temores de el mismo Josué. Jesucristo estaba por encima de los temores de Josué. Si yo hablo de Jesucristo, estoy diciendo que el Señor está por encima también de los fracasos de Moisés. Y nosotros hemos vivido fracasos, amén. Hemos vivido temores. Y hemos tenido sueños, pero por encima de los sueños, temores y fracasos, ¿quién está? Un Señor. Porque cuando hablamos de Cristo, Él está por encima de todo, de todo. Cuando hablo de Sansón, incluso digo y debo decir que el Señor está por encima aún de las malas decisiones que tomamos. Hay un Señor que sabe de las malas decisiones que has tomado, y hoy Él te quiere decir también, Él está por encima de esas malas decisiones para redimirlas. Y Él te ama y nos ama. Un Señor que está aún por encima del pecado, como pasó con Sansón. Jesucristo está por encima del pecado, derrotó el pecado, y eso no te puede vencer a ti. Amén. Él está por encima también de los complejos. Él es el Señor que está por encima de los complejos, así como lo tuvo Timoteo cuando estaba empezando a pastorear. Por eso Pablo le tiene que decir que nadie te menosprecie por ser joven, que ninguno tenga en poco tu juventud. Tenía complejos por su juventud, porque quizás llegó a una iglesia de personas experimentadas, capacitadas, pero Dios está por encima de esos complejos que nosotros tenemos. Yo tengo complejos, a veces soy tímido, a veces soy callado, a veces no sé tantas cosas. Tú también. Dios está por encima de esos complejos. El Señor Jesucristo, un Señor, y quizás este es el punto donde más estoy enfatizando, porque es tan importante que lo entendamos. Él dice que es Señor también. Hay un Señor por encima de los lamentos, por los lamentos de Jeremías. Otra opción para predicar. Un Señor sobre el sufrimiento y la confusión de Job. Un Señor sobre las posesiones de Salomón. Dios dice que Él es Señor aún sobre los dones de David, los dones que nosotros tenemos. Él está por encima de ello. Soy Señor de las incapacidades de Mefiboset. Él es el Señor por encima de los vacíos paternales que tenía Esther, y posiblemente cada uno de nosotros o algunos acá tengan vacíos paternales, así como sucedió en Esther. Esther tuvo un padre, un Señor que la consoló. Y para hoy Él debe seguir siendo. Y muchos hacen el énfasis de que cristianos debemos pelear la batalla cultural. ¿Me hago entender? La batalla cultural. Pero en las escrituras, y está bien, yo estoy de acuerdo de que hay que pelear la batalla cultural, pero las escrituras me mandan no a pelear la batalla cultural, sino ¿cuál batalla? La batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Tenemos una generación que tiene mucha información, muchos medios, muchos métodos, pero poca transformación. Esa transformación no va a venir a través de la información o a través de los medios. Esa transformación va a venir a través de la fe, del cuerpo de doctrina y de enseñanza que Cristo nos ha dejado en su palabra, y nosotros debemos hacer bien en aprenderla. Aprenderla, chicos, jóvenes que estamos aquí, aprender la palabra de Dios. No me canso de aprender, y Dios me guarde de desviarme y de querer poner, y es muy bueno e interesante aprender muchas cosas. Yo he aprendido muchas cosas, entre ellos la filosofía, que me apasiona, pero por encima de eso está la fe, una vez dada a los santos, la palabra de Dios.
de la cual debo hacer bien en cada día más, atesorarla en mi corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, decía el salmista. Guarda la fe, la doctrina, la enseñanza en tu corazón. Amén. Una sola fe. No es a través de las estrategias, ni la sabiduría mundana, ni las filosofías, ni todos, ni los gurús nuevos con sus enseñanzas. Es el cuerpo de doctrina, es el evangelio el que trae transformación. Si yo comienzo quizás a enseñar cosas nuevas como lo he hecho en clase, pero pierdo de vista el evangelio, no va a haber transformación. Puede ser muy bonito, muy elocuente, pero lo que cambia, lo que transforma es la fe. Una sola fe, un solo cuerpo de doctrina. Necesita la iglesia, necesitan los jóvenes. Necesito yo también, los viejos, los no tan viejos, los niños necesitan esa fe. No sobreestimar que los niños no pueden entender el evangelio, pueden entender la fe, incluso aún mucho más que nosotros. Tengo una hija que sale con unas preguntas, como yo les compartía: papá, ¿y Dios por qué creó los mosquitos si son malos? Porque la tienen toda picada acá. Un día compartiendo proverbios con ella, yo enseñándole, ¿no? Yo creyéndome, ¿no?, maestro, pastor, leyendo proverbios con mi hija. Capítulo 1. El temor de la sabiduría es el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Y es, hija, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor? Y uno asume que ya con decir eso los niños captaron. Y ella: papá, ¿qué es sabiduría? Ahí. ¿Y ahora? ¿Cómo le explico qué es sabiduría a mi hija? Tocó explicarle. No lo voy a decir porque es una herejía. No, mentira. Sabiduría es tomar buenas decisiones, hija. Sabiduría es hacer las cosas como Dios lo dice en su palabra, como la fe lo estipula aquí. Hija, mira, si tú te vas a encontrar con un video en YouTube que dice cosas raras, extrañas, ¿qué decisión debes tomar allí? Quitarlo, no verlo. Eso es sabiduría, hija. Estás tomando una buena decisión. Eres una persona sabia porque estás haciendo cosas que le agradan a Dios. Tú ves algo que le desagrada a Dios, que no está muy bien, debes tomar una buena decisión y no verlo. Eso es sabiduría. Así que compórtate como una niña sabia. Gracias, papá. Ellos pueden entender la fe también. Tercero, un bautismo. Un bautismo. Entonces tenemos un Señor, una fe y un bautismo. El bautismo siempre ha sido el símbolo o el rito de iniciación de un cristiano. Esto se escucha raro, ¿cierto? Como si fuésemos tribus, etnias. Pero es así. Una persona inicia su vida cristiana cuando, digamos que espiritualmente, cuando cree en el Señor, ¿verdad? A través de la fe, lo que estamos viendo. Pero ¿cómo hace público este nuevo cristiano su fe ante toda la comunidad? Y donde toda la comunidad le dice bienvenido y aplaude. Las escrituras muestran que es el bautismo, que es el símbolo público de nuestro testimonio ante todos. Es el rito que nos dice: mira, yo me he convertido al Señor, he muerto a mi vieja naturaleza y ahora he resucitado con Cristo a una nueva identidad. Es entonces el inicio para el ingreso al cuerpo de Cristo, el cuerpo visible, la iglesia local. Eso significa bautismo, y el apóstol Pablo está diciendo: hay un bautismo, mostrando la importancia que hay de la iglesia local. El bautismo es la evidencia pública de nuestra fe en Cristo. Y quiero repetir, y Pablo, al decir que hay un bautismo, está queriendo mostrar la importancia que tiene la iglesia y que siempre ha tenido la iglesia. Hoy en día también la iglesia tiene una importancia.
la iglesia local, la iglesia como cuerpo de Cristo. Necesitamos entonces recuperar la importancia de la iglesia para nosotros hoy. No sé cuántos han visto frases en Facebook y en redes sociales que dicen: creo en Dios, mas no en la iglesia. Muy común, muy común. Pablo está diciendo: necesitamos recuperar la importancia de la iglesia local. Jóvenes ministros, importante que tú pertenezcas a una iglesia local. A una iglesia local. Con pastores que te guíen, que te supervisen, que te mentoreen, que te ayuden. He visto muchos ministerios itinerantes de aquí para allá, y ahora con las redes sociales cada uno quiere montar su ministerio y su iglesia online y su grupo, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Y todas estas personas, los influencers cristianos, pretenden alejarse de la iglesia, hacer ministerio fuera de la iglesia. No, hay un bautismo, y esto muestra la importancia de la iglesia local, de pertenecer a una iglesia local donde yo pueda servir a otros, donde yo pueda edificarme, donde yo pueda con las diferencias poder amar, perdonar a mi hermano que quizás me ofende. Allí en la iglesia local hay crecimiento. La iglesia, debemos arraigarnos en la iglesia. Como me enseñó en un pequeño extracto de una predicación mi amigo Esaú, arraigados en la iglesia. La iglesia no es un lugar. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Deberíamos decir entonces no solamente vamos a la iglesia, sino soy iglesia y me reúno con aquellos que tienen ese mismo propósito. Un bautismo significa eso. Debes tomar seriamente la importancia de la iglesia local. Hoy estoy aquí y qué rico estoy pasando, la verdad. Pero extraño la iglesia local, la iglesia que pastoreo, la iglesia donde sirvo, la iglesia donde quizás ya me conocen aún más profundamente, mis debilidades, mis desaciertos, mis locuras, ¿verdad? Los hermanos que a pesar de eso están allí conmigo. La iglesia local, cuando nos reunimos a orar o a compartir del pan o a una actividad deportiva, la iglesia es hermosa. No hay que desvalorarla. Tan hermosa que Jesús dio su vida por ella. Hay que recuperar. Jóvenes pastores, sigan allí, amen a su iglesia local. No hay, a veces queremos cargos altos, ¿verdad? Para Dios es muy importante, no tanto los ministerios grandes, la iglesia local es donde se forman allí. Apréciala, ámala. No hay iglesia perfecta, obvio. Gloria a Dios, porque nosotros somos la que la convertimos en imperfecta. Pero un día estará toda la iglesia allá arriba adorando al Rey de Reyes. Vale la pena. Congrégate fielmente en tu iglesia local. Ama a tu pastor. A veces uno comienza a comparar los pastores que tenemos con las celebridades que aparecen en YouTube y en Facebook. Hola. Yo les digo en mi página cuando escribo: yo no soy pastor de ustedes, yo aquí solamente escribo. Escribo, pero yo no pastoreo a nadie, no tengo las redes sociales para pastorear. El pastorado se lleva a cabo en la iglesia local. Amén. Un bautismo, dice el Señor. Y por último, y antes de que pasemos, quiero mostrar aquí 3 visiones de cómo se puede ver la iglesia. La primera de ellas es ver la iglesia como un crucero. Ahí está, rico, delicioso, ¿verdad? El crucero. ¿Cuántos desearían estar allí ahora? Amén, aleluya. Una luna de miel ahorita por ahí. Los casados, crucero rico. La iglesia se puede ver como un crucero, ¿verdad? ¿Cómo así? Y hemos vivido esa etapa de la iglesia como crucero.
de estar cómodos, ¿verdad? De que nos sirvan. ¿Qué hacen en un crucero? La gente está cómoda, paga para que le sirvan, para que le tratan bien. Si hay alguna incomodidad, esa persona se queja. Messer, no sé si se dice eso así en inglés. Mesero, monsieur, por favor, mira, una hormiga, por favor, quítala que me... Oh. Messer, cualquier incomodidad ahí en el crucero. ¿Por qué? Porque estamos pagando, estamos cómodos, encerraditos, ¿verdad? Todo muy bonito. Y a veces las iglesias locales pretendemos ser cruceros, encerrados, muy chévere, muy bonito. Pasa algo que me incomodó, me quejo, no con el mesero, sino con el pastor, con el líder, porque me incomodó, y me salgo del crucero y me voy a otro porque tengo membresía en otro plan de crucero, de viajes. Y así pasa la gente, ¿no? Cuando se incomoda una iglesia, va a otra, va a otra, va a otra, porque paga. Y así pasa con la iglesia. Cualquier cosa que nos incomoda, queremos salir inmediatamente. Y es porque la iglesia ha tenido una visión de crucero. Y como digo, hemos vivido esa etapa de visión de la iglesia, pero no es la mejor. No es la mejor. La segunda visión de iglesia es lo que llaman un acorazado. Un acorazado es otra embarcación de mar o de río, acuática, fluvial. Pero esta no es solamente para que todos estén cómodos allí, ¿verdad? Disfrutando, sino que un acorazado es una embarcación de guerra. Es una embarcación de guerra piloteada por capitanes, por marineros, por generales, por gente que tiene la capacidad, la destreza y la preparación para manejar esta embarcación. No todos, es decir, el grupo que está aquí es un grupo seleccionado por la armada o por la agencia militar cualquiera. Eso es un acorazado, una embarcación fluvial para la guerra especialmente. Y precisamente hay iglesias que se ven así, iglesias que tienen un equipo formado, preparado para ir y hacer la batalla de la fe o la batalla cultural, como estamos hablando. Y yo creo que esta visión de iglesia, ¿verdad? Preparada, capacitada, no para estar cómodos allí como en el crucero, sino para enfrentar las dificultades, para redimir, para traer transformación, cambio y hacer la guerra contra el mal. Creo que esta visión de la iglesia del acorazado es mejor que la del crucero. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Es mejor porque está preparada, está armamentada con los mejores instrumentos, pero tiene una dificultad. Y es que solo personal capacitado, solo los oficiales son los que pueden estar aquí. Los laicos, los miembros, no hay lugar para ellos. Aquí es donde de pronto el laico paga, no sé, o apoya a los pastores. Pastor, yo lo apoyo desde acá. ¿Sí han escuchado eso? Pastor, cuente con mi apoyo, pero yo no salgo a evangelizar. Pastor, cuente con mis oraciones, pero yo no evangelizo, yo no predico, yo ni oro, pastor. Yo solamente, ahí yo le echo ganas, pastor. Usted haga lo que usted es el preparado. Vamos, vamos, pastor. Yo le animo, hurra, hurra, vamos. ¿Sí? Dejan a los oficiales de la iglesia hacer todo. Como si ellos fueran los únicos, o nosotros fuésemos los únicos preparados y capacitados para llevar a cabo la misión que Cristo nos dejó a todos los creyentes, no solamente a un grupo selecto de capacitados, intelectuales y grandes profesionales del ministerio. Es toda la iglesia, cada uno cumple su función y su misión en la iglesia. ¿Por qué? Ese es el cuarto punto. Porque por lo menos cada persona, cada creyente tiene por lo menos un don. Diga, un don. Cada creyente tiene un don, por lo menos uno. Quizás algunos tienen más de uno.
Pero ese don, así como pasó en la parábola de los talentos, debe ¿qué? Ponerse a funcionar, ponerlo a desarrollar para el bien del reino de Dios. Un don, por lo menos tenemos nosotros, y debemos usarlo para edificación de la iglesia, el bien de la humanidad. Y esa es la tercera visión de la iglesia. Sí, la tercera, ¿no? El crucero, acorazado, y esta tercera que es un portaavión. Esa es la mejor visión de la iglesia. ¿Por qué? Porque no están todos encerrados como en el crucero, ni solamente dejan a los capacitados, a los oficiales desarrollar sus dones, sus talentos, ¿verdad? Sino que aquí llegan los aviones. ¿Qué pasa en el portaavión? Llegan los aviones, aterrizan, se cargan y se quedan ahí. No, salga papá a hacer la misión. Y la iglesia es mejor, creo. Es posible tener algo de uno, pero creo que necesitamos retomar la visión de la iglesia portaavión, donde nos llenamos, nos formamos, nos capacitamos. Y es lo que dice incluso, mire lo que dice Efesios capítulo 4, ahí donde estamos, versículo 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Quién lleva a cabo la obra? ¿Los apóstoles? ¿Maestros? No. Los creyentes se preparan para que hagan misión. Así debe ser la iglesia. Este es un tiempo para prepararnos, para formarnos, para llenarnos, para fortalecernos, porque ahorita allá afuera tenemos que hablar de nuestro Señor, para que personas vengan y se bauticen, hagan parte de la iglesia, para que las personas tengan un Señor, una fe, un bautismo y sepan del don que Dios le ha dado. ¿Quién lo va a hacer sino nosotros? Nosotros que estamos aquí. Qué bendición este tiempo, qué bendición el seminario, porque nos capacitamos. Qué bendición el que sabe del don que Dios le ha dado, sea la música, sea la enseñanza, sea la creatividad, el arte, y lo pone al servicio de Dios. Sea su profesión también. Cualquier profesión puede estar al servicio de Dios. Servir en un colegio, en una universidad, en una agencia militar, donde sea. Allí nos preparamos aquí y vamos a hacer la misión. Y yo veo a un grupo de jóvenes y de personas que quieren poner en desarrollo ese don, que saben que hay un Señor que nos cuida y nos protege, que está por encima de todo, como vimos. Hay una fe de la cual debemos aprender. Hay una iglesia local, un bautismo que nos ama y que debemos estar allí, porque esa nos cuida a nosotros. Y hay un don que por lo menos tenemos. Piensa en eso, porque Dios te ha traído aquí en esta mañana para usarte poderosamente. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Qué bueno ha sido Dios. Toda la gloria es para Él. Toda la gloria es para Él. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Cristo. Amado, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Tú me confortas, Señor, tú me llenas. Tú me has salvado, Señor. Tú me conoces tal cual soy. Y aquí vengo, Señor, ante ti, ante tu presencia, juntos, unánimes. Tú amas a tu iglesia, Señor, y nosotros también. Mira, Señor, pastores que han venido, hermanos
Gracias, mi